Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, aquí estamos hoy 21 de febrero del año 2017, aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y, una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo, les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, fíjense aquí ya nuestro Señor les está anunciando a los suyos su próxima muerte. Iba a ser entregado en manos de paganos, en manos de pecadores, iba a ser muerto y iba a resucitar al tercer día. Iba a resucitar al tercer día. Bueno, esto no lo entendían los discípulos, pero temían hacerle preguntas. Temían hacerle preguntas porque no entendían, probablemente no sabían concretamente qué preguntarle al maestro, por manera que callaron. Llegaron entonces a Cafarnaún, atravesaron toda la Galilea, prácticamente Jesús lo hizo sin querer que nadie lo supiera, este cruce, por lo menos hacia la Galilea, y entraron finalmente en la casa de Cafarnaún. Bueno, ahí entonces Jesús, hablando con los suyos, les preguntó de qué sus discípulos conversaban durante el trayecto por el camino. Bueno, tampoco dijeron nada en este caso. Fíjense que los discípulos estaban debatiendo algo que no tenía mucho sentido tampoco. ¿Quién era el más importante entre ellos, entre los seguidores de Jesús? Claro, ¿qué importancia podían tener? Ninguna importancia, claro está. Y bueno, ahí donde viene una lección por parte de nuestro Señor que hasta el día de hoy es permanente en los labios de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera ser el mayor, que se haga el menor. Siempre en el seno de la enseñanza paradojal de nuestro Señor. Fíjese, el mayor que se haga el menor. A menos que sean como niños. Fíjese, usted tome la imagen, la figura de un niño, y particularmente en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, realmente un niño no era despreciado, por supuesto, pero era considerado, bueno, como un niño, como alguien que conocía poco, que tenía poca importancia, que estaba totalmente supeditado, sujeto a los mayores, por manera que, en orden a la importancia que se le podía asignar, sí en función del cariño, del amor que recibía de parte de los seres queridos, pero en sí y como persona todavía estaba en gestación, por manera que, bueno, tenía en ese sentido poca importancia y pocas cualidades, poca relevancia para ser considerado el más importante, en el orden en que habitualmente, y sobre todo en aquello que discutían entre sí los discípulos del Señor, consideraban que uno debía ser importante
e inclusive el más importante en el seno de un grupo. A menos que sean como niños. Fíjese usted el hombre respecto de Dios, por ejemplo. Dios es creador, Dios es increado, es per se, por sí. Es decir, Dios tiene un ser que no ha recibido de nadie, lo tiene por sí, en sí mismo, es absoluto, es dueño creador de todo lo creado. Creador de todo lo creado y dueño de todo lo creado. Esa sería la realidad. Y el hombre es, por supuesto, aquello que Dios considera lo más importante dentro de su creación, pero es creación. Es por lo tanto no perfecto como Dios. En Dios están todas las perfecciones. Dios es la misma perfección, no lo es el hombre. Claro, usted me dirá, sí, pero es imagen y semejanza de Dios. Es por lo tanto partícipe de las cualidades divinas, o finalmente ha de serlo, claro está, pero Dios tiene que acabar en él una obra que todavía está incompleta, no por causa de que Dios no lo haya hecho de la mejor forma, sino por causa de que el hombre cayó de aquella forma primera que tenía cuando fue creado y puesto por Dios como dueño de esta creación. Bueno, entonces comparativamente el hombre carece de esa perfección. Por eso nuestro Dios tiene que hacerse hombre, por eso nuestro Dios asume la naturaleza humana. Esto lo hace en la recapitulación de todo lo creado. Ya en los tiempos finales, como siempre decimos, en los tiempos finales Dios vino a nosotros, en la persona del Hijo. El Hijo es igual al Padre, naturalmente de la misma naturaleza que el Padre, pero el Hijo es el que asume la naturaleza humana. El Hijo entonces se hace hombre, y uno diría, bueno, ¿se hace imperfecto? Si vamos a tomar al hombre, creación de Dios, como imperfecto respecto del Creador. Sí, en ese sentido, sí, claro. Y en ese sentido es como un niño. Es decir, el niño hasta que no alcanza la adultez y la perfección propia de un adulto en orden a todas aquellas condiciones que reúnen a un adulto para ser considerado como tal, para ser un adulto precisamente, como niño, bueno, es imperfecto, le falta aún. Tiene que evolucionar, tiene que crecer, tiene que llegar a un estado definitivo. Bueno, esto es el hombre. Ahora, esto es ser considerado o considerarse a sí propio como niño, a menos que sean como niños. Tienen que ponerse en manos de Dios, tienen que ponerse todavía en manos de aquel que tiene que definitivamente, bueno, tallar en ellos, en todo ser humano, la condición definitiva. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. Fíjese, nos transforma de la nada que somos en la totalidad que seremos cuando alcancemos la dimensión de la gloria, cuando alcancemos la verdadera imagen y semejanza, ya cumplida, ya consumada. Y esto será en la plenitud de la eternidad, en la plenitud de la vida, en aquello que el hombre ha de alcanzar. Pero hasta tanto tiene que ponerse en manos de Dios, hasta tanto tiene que crecer, hasta tanto tiene que alcanzar esa jerarquía, esa estatura definitiva. Estatura en la plenitud, digamos, de aquello que debe reunir para poder ser finalmente la obra definitiva de su Creador. Que lo hará así, y lo hace a imagen y semejanza suya, pero cuando esto sea verdaderamente cumplido, cuando no solamente la imagen, sino cuando la semejanza sea plena, cuando seamos semejantes a aquel que se entregó por todos nosotros y cuando veamos cara a cara a aquel que nos ve ahora. Bueno, esta dimensión la alcanzaremos, pero comencemos desde el principio. Comencemos desde aquello que debemos ser para poder llegar a ser plenamente. Bueno, a menos que sean como niños. Ahí está la comparación que establece el Señor. Además hay una cosa, fíjense, ¿cuál puede ser el más importante?
Y el que precisamente se hace el más pequeño. Y el más pequeño en el sentido de la palabra, pleno de la palabra, sí, realmente. El que se hace servidor de todos. El Señor, siendo Señor de todos, nuestro Señor Jesucristo, se hizo servidor de todos nosotros. Y por causa de nosotros, precisamente asumió esa condición de esclavo y hasta padeció una muerte de esclavo, porque la muerte de cruz fue muerte de esclavo. Pero finalmente, ¿qué acontece? Que por eso precisamente Dios le dio un nombre que está por sobre todo nombre. Al hombre Jesús le dio un nombre que está por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se incline toda rodilla, como dice el apóstol San Pablo. Así tanto la de aquellos que están en los cielos como los que están en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Bueno, finalmente el hombre tiene que ser aquello que Dios hace de él como figura definitiva, última, consumada, para la gloria de Dios también. Fíjese, el hombre que verdaderamente ha de glorificar a Dios es el hombre pleno, el hombre que ha de participar de la gloria de Dios, que ha de ser glorificado por Dios, es también ese hombre consumado que Dios hace de cada uno de nosotros, hasta alcanzar en cada uno de nosotros esa figura definitiva y bueno, semejante al Dios que lo hace. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba reflexionando. Hace rato alguien comentó que había visto uno de los evangelios que habíamos hecho. Y en ese momento, desgraciadamente, me sentí importante. Y con qué facilidad descubrí, Miguel, que considerarse servidor se le olvida a uno fácilmente. Uno no es importante. Lo importante es la palabra de Dios y hacer la vida. Efectivamente, y fíjate vos una cosa, en este pasaje que relata Marcos, ¿qué nos dice nuestro Señor precisamente? Que el que recibe a uno de ustedes como a un niño, me recibe a mí. No nos recibe a nosotros, recibe al Señor, porque la palabra no es nuestra, sino del Señor que nos envía. Y el que me recibe a mí, dice el Señor, fíjate hasta dónde la humildad del Señor, hasta dónde debe ser realmente y de qué es el ejemplo que debemos copiar, no me recibe a mí, sino al Padre que me envió. Ahí está. Un poco lo que estás diciendo vos, Patricia. Verdaderamente, no nos consideremos importantes nosotros, lo somos, en función de la importancia que Dios nos comunica. En ese sentido somos totalmente importantes. Pero ojo, no considerarnos nosotros como si fuéramos verdaderamente los más importantes. Vos decís muy bien, la importancia radica en la palabra de nuestro Dios. Esa palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que en la persona de Cristo se manifestó plenamente y nos dio esa lección que necesitábamos nosotros. El Dios que se hizo niño, que se hizo imperfecto, haciéndose hombre, por causa nuestra, para que lo pudiésemos entender, para que lo pudiésemos reconocer. Si Dios hubiera venido en la plenitud de su gloria, con toda la majestad y el esplendor de esa gloria, bueno, no lo hubiéramos podido soportar, no lo hubiéramos comprendido. Por eso se hizo pequeño. Por eso debemos entender que la importancia radica en ponernos siempre a disposición, al servicio de los demás. En eso consiste la importancia en este reino de la vida, en este reino paradojal, como nos parece, o como le parece por lo menos a la soberbia del hombre. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel.
Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición. Pedimos tu bendición para que podamos llegar finalmente, abandonándonos totalmente en tus manos, a tener la forma definitiva que tú nos das. Esa forma perfecta en la cual alcanzaremos la plenitud de la semejanza. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.